Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en internet a través de www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Ahí estuvo esta información tan interesante de mi compañero Abraham Menchaca y bueno, pues nos sirve como preámbulo para entrar a esta entrevista que vamos a tener para hablar sobre cuál es la situación actual precisamente que vive pues nuestra industria petrolera en el país, y para ello pues tenemos en la línea a Edgar Telles, consultor y analista en temas energéticos. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un honor estar con su auditorio. Al contrario, es un honor tenerte aquí y que nos compartas pues algunas reflexiones en torno a este tema del día de hoy, que bueno, seguramente estará en discusión no solamente el día de hoy, sino también pues por todos los anuncios que se han hecho respecto a esta reforma, pues que en los próximos días. Pero nos gustaría tener claro precisamente este contexto de petróleos mexicanos. Y para entrar un poquito me gustaría preguntarte un poco los antecedentes de este año 1938. ¿Qué es lo que llevó a Lázaro Cárdenas a expropiarlos, a decir esto se queda, que hayas de nosotros? ¿Cuál era ese antecedente de esta industria petrolera, Edgar? Muy buenas tardes, es un honor estar con su auditorio. Al contrario, es un honor tenerte aquí y que nos compartas pues algunas reflexiones en torno a este tema del día de hoy, que bueno, seguramente estará en discusión no solamente el día de hoy, sino también pues por todos los anuncios que se han hecho respecto a esta reforma, pues que en los próximos días. Pero nos gustaría tener claro precisamente este contexto de petróleos mexicanos. Y para entrar un poquito me gustaría preguntarte un poco los antecedentes de este año 1938. ¿Qué es lo que llevó a Lázaro Cárdenas a expropiarlos, a decir esto se queda, que hayas de nosotros? ¿Cuál era ese antecedente de esta industria petrolera, Edgar? México, desde el principio del siglo pasado, por ahí de 1904, 1905, empieza a destacarse como una nación importante a nivel mundial en cuanto a la producción petrolera. México alcanza en 1920 una producción de 500,000, alrededor entre 400,000 y 500,000 barriles al día. Es una producción muy importante. Tenía a México en la segunda posición como productor mundial de petróleo. Y las empresas extranjeras, tanto inglesas como americanas, digamos, estaban en nuestro país. Surge un problema laboral en alguna de estas empresas y lo que resuelve Lázaro Cárdenas es expropiar los equipos, digamos, de infraestructura de esta industria. No se expropia el petróleo pertenece a la nación durante todo este siglo. Básicamente lo que hace es recuperar las instalaciones de todas estas empresas que tenían problemas laborales, y en 1938 se ejecuta esta expropiación. ¿Cuánto tiempo a partir de entonces dura precisamente pues esta condición de expropiar la infraestructura para entrar después a estos proyectos de neoliberales que pues empiezan a transformar precisamente estas condiciones? Cuéntanos, por favor, Edgar. Sí, lo que ocurre es que una vez que se hace esta expropiación, las demás empresas petroleras extranjeras empiezan a tener, digamos, incertidumbre, y la industria petrolera mexicana se desmorona. La producción de nuestro país se cayó. Entonces, el poco expertise que tenían los trabajadores mexicanos lograron en el, digamos, mediano plazo conservar y medio mantener la producción petrolera, pero se necesitaban estas grandes inversiones para los proyectos petroleros. Lo que es importante destacar es que todo esto ocurre cuando la cuenca más importante de petróleo era Tampico-Misantla, es decir, el norte del estado de Veracruz, por ahí de Poza Rica, y el sur del estado de Tamaulipas. Esa cuenca se desarrolló, es la cuenca de más fácil explotación que había en el país. Se explota entre 1905 y 1950, más o menos. Es una región muy productiva. Se han extraído de esa región más de 6,000 millones de barriles, pero ya es una cuenca madura, agotada, que se le pueden hacer trabajos, digamos, secundarios, pero, digamos, se agotó.
no puede repuntar esta parte. Entonces, ahí ocurre toda esta primera parte de la explotación petrolera mexicana. Después de 1950, 1960, la industria petrolera mexicana se va al estado de Tabasco, al territorio del estado de Tabasco, y se descubren los grandes yacimientos de Samaria, Cunduacán, Cárdenas, todo lo de Jojote, Cominoacán, todos estos grandes yacimientos que hicieron remontar la producción de petróleo nuevamente a 500,000 barriles diarios, por ahí de los 60, 70, y posteriormente Pemex entra a Aguas Someras y descubre el enorme yacimiento de Cantarell, el yacimiento Atumpolchuc, Comalopsap, todos estos gigantes de Aguas Someras. Pero todos estos campos también ya se agotaron. Digamos que la era de la bonanza petrolera se agotó en México. Lo que quedan son pequeños yacimientos que no han sido desarrollados porque son complejos, son de menor productividad, son de alto riesgo, son más costosos. Entonces lo que Pemex hizo fue primero desarrollar los grandes yacimientos fáciles, productivos, baratos, digamos. Y no es un fenómeno que ocurra solo en nuestro país, es un fenómeno planetario. Todas las cuencas petroleras primero se desarrollan las partes fáciles, productivas, rentables, digamos, baratas, de bajo riesgo. En ese sentido le pasó lo mismo a Noruega. Noruega, cuando empieza a desarrollar el Mar del Norte, todos sus grandes yacimientos del Mar del Norte, por ahí del año 1970, empieza a subir su producción al nivel que lo tenía México en el 2004-2005. Noruega llega a 3 millones de barriles al día en el 2000, y a partir de ahí se empieza a desplomar su producción. Esa parte hay que entenderla, porque es un proceso geológico irreversible que no depende de una política energética y que no depende de las inversiones. Las inversiones y la política energética pueden modificar ligeramente las tendencias de producción petrolera, pero lo que determina la capacidad de producción de un país es el estado geológico de sus reservas y de sus yacimientos. México ya pasó su pico de producción, no vamos a volver a tener ese pico de producción jamás. Y lo que la administración anterior planeaba era, digamos, la administración de Peña Nieto, era abrir un poco más a la inversión extranjera en aquellas áreas en donde Pemex no podía hacer las grandes inversiones que requieren los yacimientos pequeños, los yacimientos poco productivos, los yacimientos caros, los yacimientos de alto riesgo. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué si se dice que México ya no es atractivo en cuanto a la explotación petrolera? ¿Por qué las grandes petroleras están regresando? Los yacimientos pequeños como nación, digamos, no modifican sustancialmente la producción petrolera de un país, los pequeños yacimientos, pero sí significan inversiones atractivas para las empresas petroleras, digamos, para ellas sí, pero para una nación completa remontar la producción, los yacimientos pequeños es muy complicado. Entonces, a partir de esta apertura, digamos, neoliberal hacia a las inversiones de capital extranjero en nuestro país, lo que buscaban es pues diversificar la inversión para que Pemex no se llevara el riesgo, porque invertir en la explotación y desarrollo de petróleo es de alto riesgo, es de las actividades de mayor riesgo, porque puedes invertir $100 millones y el pozo sale seco, entonces la inversión se pierde completa. Entonces México está en esta disyuntiva de arriesgar dinero propio y dinero nacional en este tipo de grandes inversiones. Estoy hablando de todo lo que ha anunciado la CNH en Aguas Someras, que son estos 20, y Pemex, perdón, que son estos 20 yacimientos que se van a desarrollar, pero jamás podríamos entrarle a aguas profundas. En aguas profundas estamos hablando de inversiones de $10,000 millones en un solo proyecto. Son riesgos que el país debería tomar de manera asociada con capitales que están dispuestos a correr el riesgo de si no se encuentra nada, a asumir ese riesgo, y el país hacer, digamos, contratos con estas empresas para que en caso que se descubra y se produzca, pues una parte importante sea del país, de la nación, y la parte que le compete por la inversión en riesgo
riesgo a la empresa que lo haga, ¿no? Se plantea, Edgar, que precisamente esta cuestión de las ganancias, que era desproporcionada para las empresas y para el Estado, y era lo que llevó de alguna manera pues estos números rojos, ¿no?, que vive la empresa. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta política, digamos, para no caer nuevamente en esta crisis de la que se habla, de esta Pemex, de la que de hecho se está planteando rescatar? Entonces, como para entender un poquito qué falló en estos contratos, y para también tomarlo en cuenta, pues para esto que sigue. Para entender qué es lo que falló, debemos entender el proceso geológico de la provincia petrolera mexicana. Digamos que la época de bonanza más alta le tocó al sexenio de Fox. A Fox le tocó administrar Cantarell. Cuando inicia la administración de Fox en el 2000, Cantarell estaba produciendo alrededor de 1 millón de barriles al día. Ya estaba en desarrollo el proyecto de inyección de nitrógeno, que inicia por ahí el 99, y se concreta en 2002, 2003, y la producción de Cantarell se duplica de 1 millón de barriles al día a 2 millones de barriles al día en el 2004. Paralelo tenía Pemex en este momento el desarrollo del campo gigante Kumalop-Zap. Estaba empezando el desarrollo. Entonces a Fox le toca toda este periodo importante de alta producción de los dos grandes yacimientos de nuestro país, y cuando la administración de Calderón entra por ahí en el 2006, ya Cantarell estaba en el absoluto desplome por una condición geológica, una decisión de presionar la producción, elevar la producción, más que hacer importante el factor de recuperación. Y le toca el desplome de Cantarell. Se empieza a desarrollar el proyecto de Kumalop-Zap, pero Kumalop-Zap no compensa totalmente el desplome de Cantarell. Entonces, Fox tiene a la producción de petróleo mexicana en 3.4 millones de barriles al día en el 2004-2005. Es el punto de mayor producción de nuestro país, que no lo vamos a volver a tener, no lo vamos a volver a ver jamás, por un proceso geológico natural, es irreversible. Y luego a Calderón le toca poder administrar el campo Kumalop-Zap cuando el precio del barril del petróleo internacional sube por encima de los $100. Entonces le tocó una época de bonanza de ingresos. Digamos que a Fox le tocó la alta producción, pero el precio estaba más o menos en unos $40, $50. A Calderón le toca una producción de 2.5 millones de barriles al día, administrando correctamente Kumalop-Zap, y el precio del barril es cuando sube hasta los $142, que estuvo por ahí. Y cuando entra la administración de Peña Nieto, pues ya todos los demás campos, más Cantarell, llevan a la producción por debajo de los 2.5, y se suma en el sexenio de Peña Nieto que el precio internacional del barril de petróleo se desploma por debajo de los $40, $30. Entonces el país entra en una crisis, digamos, por la parte de los hidrocarburos. Este desplome de nuestra producción es irreversible, y a la administración de Andrés Manuel le toca la peor época, le toca el peor momento. Desde mi punto de vista, en cuanto al sector de hidrocarburos, al sexenio de Andrés Manuel López Obrador le va a tocar administrar la escasez. No vamos a poder remontar la producción en los próximos 3 o 4 años. Yo creo que podremos revertir este declive por ahí del 2021, 2022, porque se está desplomando Kumalop-Zap. Es el último gran yacimiento. Kumalop-Zap casi logró una producción de 1 millón de barriles al día, más o menos unos 850,000, 900,000 barriles al día. Entonces este campo se está empezando a desplomar, y compensar ese desplome es muy complicado con proyectos pequeños. Es muy difícil, en términos de cuenca o de provincia petrolera, sustituir la producción de un gran yacimiento por la producción de varios yacimientos pequeños. Entonces eso es a lo que se está enfrentando la administración de Andrés Manuel. Se requiere de mucha más inversión, se requiere mucho más trabajo, es más complejo administrar 20 yacimientos pequeños que un gran yacimiento
que logró una producción de 1 millón de barriles al día como Kumalopsat. Ok, pero quisiera preguntarte, me voy a regresar un poquito, ahorita seguimos con este planteamiento muy interesante de este reto que tiene esta administración actual con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estás planteando que en la sexenio de Fox, ¿no? Es cuando tenemos una alta producción, después viene Calderón y esta crisis, digamos, que entra. Curiosamente son en lapsos de pocos años, ¿no? Donde también pues son de los sexenios más señalados por los altos niveles de corrupción. Entonces, si bien tú planteas una cuestión geológica, ¿no? Que contra la naturaleza no podremos hacer algo, pero también creo que se refleja un poco estas vertientes de malos manejos, ¿no? Económicos. Entonces, como te decía, en estos sexenios de alta corrupción denunciada, ¿qué tanto también tiene que ver? Porque si por un lado geológicamente no podemos hacer nada, creo que también pues está este planteamiento de la corrupción que se ha denunciado, que ha existido pues por décadas en esta área petrolera. Entonces, al respecto, ¿qué me puedes decir, Edgar? Yo creo que hay dos aspectos aquí. Los errores técnicos, o sea, las decisiones técnicas equivocadas, por ejemplo, el hecho de inyectarle nitrógeno a los yacimientos grandes y presionar para que la producción aumente, va en contra, digamos que, del factor de recuperación. El factor de recuperación es un elemento muy importante en el manejo y administración de los yacimientos. Si tú presionas al yacimiento para que todo salga rápido, el factor de recuperación es menor. Es decir, supongamos que tenemos un vaso de agua completo. El vaso de agua completo es el 100%. Si tú apresuras la producción, presionas para que la producción sea muy alta, el factor de recuperación disminuye. Lo que vas a lograr sacar del yacimiento es solamente un 30%, es decir, del vaso completo solo vas a poder sacar el 30%. El 70% restante se va a quedar allá abajo, porque el yacimiento pierde energía, pierde presión, y eso ya no lo puedes recuperar. Es muy complejo recuperar ese tipo de presión. Puedes hacer en el largo plazo trabajos de recuperación secundaria o terciaria, esperar a que se estabilice nuevamente la ventana de aceite, una serie de cosas que se pueden hacer, pero no logras aumentar sustancialmente el factor de recuperación. Si tú administras lentamente el yacimiento, no lo presionas, dejas que la energía vaya fluyendo, el factor de recuperación aumenta de un 30% hasta un 40%. La administración de Fox dijo, yo voy por todo rápido, en contra del factor de recuperación. Y lo mismo fue durante el sexenio de Calderón, y lo mismo se aplicó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se privilegió sacar rápido por el factor de recuperación. Yo creo que la administración de Andrés Manuel en este momento lo que está planteando es continuar con esta postura, con esta política energética, favorecer, sacar rápido el petróleo. Estas gráficas que ellos han presentado de que se aumenta la producción indican que van a presionar a los campos para que se aumente rápidamente la producción. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre si realmente queremos sacar tanto petróleo o en realidad lo que tenemos que hacer es administrar, digamos, a largo plazo este factor de recuperación. En los asuntos de corrupción, que es el segundo punto que me comentas, yo creo que han quedado ampliamente fundamentados y demostrados en los libros que ha hecho Ana Lilia Pérez, en sus diversos libros. No es mi expertise, digamos, no me quisiera meter en ese terreno, no me siento así con suficiente autoridad para señalar los actos de corrupción. Lo que sí puedo señalar son las decisiones erróneas técnicas. Esas sí las puedo señalar porque afectan el comportamiento geológico de los yacimientos. Digamos que ahí se han cometido muchísimos errores durante los últimos 3 sexenios, y yo esperaría que esos errores no se vuelvan a cometer, porque lo que estamos observando con los escenarios que ha presentado la CNR, con los escenarios que ha presentado Pemex, es continuar con esas políticas de presionar a los yacimientos para que se haga una alta producción en contra del factor de recuperación de largo plazo que nos permitiría tener petróleo por más tiempo, digamos menos petróleo el día de hoy, claro, pero a más largo plazo.
Claro, ese es un punto de vista muy interesante. O sea, este planteamiento que hacen de rescatemos Pemex, que para el 2024 una producción de 2.480.000 barriles, ¿qué dirías tú, Edgar? ¿Está desproporcionado a lo que, digamos, se produce al día de hoy? Mira, en cuanto al diseño de escenarios, porque lo que presenta la CNER y Pemex es un escenario. Ellos dicen, vamos a aumentar la producción en 6 años, es decir, de hoy al 2024, de 1.7 que estamos hoy, o menos, creo que ya estamos en menos, ya estamos en 1.6, la vamos a aumentar a 2.5. Eso es una política energética, es decir, yo voy a hacer todo lo necesario para exprimir los yacimientos y llegar a 2.5 millones de barriles hacia el 2004. Yo pienso que se debería de reflexionar esta postura y decir, vamos mejor a administrar el declive de nuestros yacimientos de manera tal que logremos un alto nivel de factor de recuperación para que no se quede tanto petróleo en el subsuelo y podamos sacar más petróleo a largo plazo y ajustemos el nivel de producción de nuestro país a nuestras necesidades, a las necesidades del consumo interno. Estamos ya en niveles de lo que producimos es lo que consumimos, entonces estamos en una etapa delicada. El modelo de escenario que ellos presentan no es la primera vez que me enfrento a un escenario de este tipo. Ya lo hice en 2005, por ahí del 2005, Pemex, CNH no existía en ese entonces, Pemex y CNER decían que la producción de petróleo de México, que estaba en 3 millones, iba a subir a 4, y yo les demostré que no iba a subir a 4 millones, más bien se iba a desplomar por debajo de los 2.5 millones de barriles, y eso fue lo que ocurrió. En el 2013, nuevamente, el director de Pemex, Lozoya Austin, vuelve a hacer un anuncio. La producción de petróleo de México estaba como en 2.4, diciendo que íbamos a aumentar la producción nuevamente a 3 millones de barriles, exactamente como lo está haciendo en este momento la administración, el sector energético de la administración de Andrés Manuel. Ellos en el 2013 tenían más elementos, realmente tenían más proyectos que permitían pensar que tal vez sí se podía aumentar la producción de 2.4, además el nivel de producción estaba mucho más alto, en aquel entonces estábamos en 2.4, ahorita estamos en 1.6. En aquel entonces había proyectos que hacían suponer que tal vez se pudiera lograr llegar a los 3 millones de barriles al día en el 2018, finalizando la administración de Peña Nieto. En ese entonces yo hice un artículo que está publicado en la revista Energía Debate, que se llama Los 3 millones de Pemex en 2018, sueño o realidad, y en donde yo planteaba que ese escenario era imposible de alcanzar por las características de los yacimientos que estaban en explotación, por las características de las reservas remanentes y de los recursos prospectivos que estaban por desarrollarse. Estamos 6 años después en la misma condición. Tenemos enfrente nosotros nuevamente un escenario demasiado optimista que desde mi punto de vista habría que revisar, y desde mi perspectiva yo creo que no se van a lograr los 2.4 millones o 2.5 millones de barriles en el 2024. No tenemos las condiciones geológicas para hacerlo. Híjole, sí, yo creo que esto que estás planteando, todo este aumento, toda esta recuperación o disminución que se ha dado, pues yo creo que nos tiene que tener alertas para ver lo que sigue. Pues Edgar Telles, muy interesante, muy importante esto que nos has compartido, esta reflexión. Y bueno, es un tema que da para mucho más, entonces seguramente próximamente esperemos seguir teniendo tu análisis aquí en Prisma RU. Te agradecemos mucho tu participación, Edgar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, Edgar Telles, consultor y analista en temas energéticos. Vámonos a un corte.